Bienvenidos. En esta clase discutiremos el uso de algunas funciones de distribución para diagnosticar el desempeño de un reactor, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Hay dos patrones de flujo ideal para describir el comportamiento de reactores continuos que operan en estado estacionario. Por un lado tenemos el modelo del reactor de flujo y pistón y por otro lado tenemos el modelo del reactor de mezcla completa, que como podemos ver aquí en la primera parte de la gráfica están demostrando cómo sería el comportamiento o la respuesta cuando se hace una prueba de escalón o de prueba de pulso para determinar un análisis de tiempo de residencia. ¿Sí? Sin embargo, en los procesos reales, estos dos modelos extremos de flujo debido a muchas causas pueden variar. ¿Okay? Tendríamos, por ejemplo, en la última parte de la gráfica, en estos dos lados, cómo sería la respuesta a una prueba de trazadores cuando el recipiente no se lleva a cabo un comportamiento de flujo ideal, lo cual en la vida, en la práctica real, nunca se tienen el comportamiento de un modelo ideal, ¿no? Entonces, existen muchas causas, pero yo en esta presentación me voy a enfocar a dos problemas muy comunes que se obtienen en la práctica. Por un lado, sería lo que se denomina el espacio muerto, o zonas muertas, o volumen muerto, como el que se muestra en la parte de abajo de la gráfica, ¿no? Este espacio muerto no es más que una región del recipiente que retendrá parte del fluido durante un tiempo cuyo orden de magnitud es mucho mayor que el tiempo medio de residencia del flujo total, ¿no? Entonces, cuando tengamos esa situación, podemos hablar que tenemos un volumen muerto en el reactor. Por otra parte, tendremos la formación de canales o cortocircuito, en algunos autores lo llaman bypass, como el que se muestra en esta parte de la lámina, en donde algunos elementos del fluido pasan a través del recipiente a una velocidad considerablemente mayor que la del resto del fluido principal, ¿no? Entonces estos problemas se consiguen con bastante frecuencia en la práctica real, y en general los dos se describen como estancamiento, ¿no? Y muchas veces la diferencia entre uno y el otro es un poquito arbitraria, porque por ejemplo tú pudieras decir que el 20% del fluido pasa a través del reactor en forma de cortocircuito, pero también podrías interpretarlo como que el 80% del fluido está estancado, pues. Entonces ahí es donde está la arbitrariedad de definir uno o el otro. ¿Okay? Sin embargo, el objetivo de esta clase es cómo podríamos evaluar estos efectos, ya sea de una manera cualitativa o cuantitativa, utilizando las funciones de residencia, ¿sí? Las funciones de tiempo de residencia. Como se presenta en esta lámina, aquí está el resumen de las mayorías de las funciones de tiempo de residencia que se utilizan para hacer este análisis: la curva E, la curva F, la curva W, la de concentraciones, intensidad o edad interna. ¿Okay? Entonces, de estas funciones yo me voy a focalizar en tres principales, ¿no? Por un lado tendríamos la curva E, que es la frecuencia de distribución de edad de los elementos de fluido que abandonan el recipiente o que abandonaron el recipiente en un tiempo de entre t y un tiempo t más delta t. ¿Sí? El tiempo t es un tiempo arbitrario, fijado, pues. ¿Okay? Por otro lado tendríamos la curva F, que es una función adimensional que normalmente crece monótonamente y describe la porción específica del elemento de volumen a la salida que alcanzó un tiempo de residencia entre 0 y t. ¿Okay? Finalmente tendríamos la función intensidad, que representa la fracción del fluido que tiene una edad t, que está contenido en el reactor, pero que abandonará el mismo en un tiempo t más delta t. Y se define numéricamente como la relación que hay entre la curva E y la curva W. ¿Sí?
Esa curva W se presentó en la lámina anterior, pero se define como la función complementaria a f e indica la porción del elemento del fluido que entra al sistema y que reside dentro del sistema a un tiempo t. ¿Sí? Entonces esa es lo que se llama la función intensidad. Y bueno, estas tres son las que se utilizan principalmente para diagnosticar lo que sería el comportamiento de un reactor. Generalmente es preferible hacer uso de estas curvas de forma dimensional, ¿no? para poder hacer la evaluación. Entonces, pero antes de colocarnos entre los dos problemas que mencioné anteriormente, espacio muerto o volumen muerto, y el de el bypass o la formación de canales o cortocircuito, en esta lámina les muestro cómo se verían las curvas E, intensidad o F cuando estamos en un reactor que tiene un flujo no ideal, pero que no tiene ningún tipo de problema, ¿sí? Como podemos ver en la curva, ¿cómo se llama? Lo que se representaría la curva E, en la primera gráfica que tenemos aquí, pues bueno, es una curva que presenta una forma gaussiana, simétrica, donde el punto máximo está alrededor del tiempo medio de residencia. Entonces, como ven, solamente lo que se muestra es la dispersión, ¿no? Acuérdense que la dispersión se puede relacionar directamente con la calidad de mezclado dentro del reactor, ¿sí? Eso sería la curva E. Mientras tanto, la curva intensidad, que es la que tenemos aquí, lo que vemos es que inicialmente pues es igual a 0, pero luego ella comienza a subir de forma monótona, pues. ¿Sí? Parece una línea recta. Recuerden, estas gráficas que están aquí son calculadas, no son de datos experimentales, por lo tanto no son así precisas, ¿no? Pero en general esto debería ser una curva que siempre es creciente como una línea recta. Bueno, al final, del otro lado, al lado de la curva de intensidad tenemos lo que sería la curva F. Esta curva F no se utiliza directamente para la evaluación de los reactores, pero la necesitamos, por ejemplo, para poder determinar lo que sería la curva intensidad. ¿Okay? Eso sería cómo se verían las curvas cuando no hay ningún problema, ¿sí? Ahora si nos introducimos en lo que sería el volumen muerto o espacio muerto, entonces aquí es donde empezamos a ver diferencias entre las curvas de distribución de tiempo de residencia, ¿no? Este volumen muerto, si le pudiéramos dar alguna especie de concepto, lo que nos representa es esa región del reactor donde el fluido es retenido por un tiempo mayor que el tiempo muerto, ¿sí? En general, eso es la definición más simple de lo que sería el espacio muerto. Su detección se tiende a hacer principalmente a partir de la curva E, ¿sí? Porque cuando tenemos la curva E, fíjense que aquí tendríamos la curva cuando no hay espacio muerto dentro del reactor, como se la mostré anteriormente, y esta segunda curva es la donde se evidencia que hay un comportamiento anómalo. Este comportamiento anómalo, lo que generalmente se hace es que se observa la formación de una cola larga. ¿Okay? Pareciera que la curva se desplaza un poco hacia la izquierda, moviéndose el máximo de ese tita igual 1, y se forma esa curva larga, ¿no? Entonces, eso sería de forma cualitativa. Esta gráfica también nos permite hacer una evaluación cuantitativa, ¿no? Estimada, no es precisa, pero nos permite hacerla, ¿no? Para eso, lo que tendríamos que partir es del tiempo medio de residencia real, ¿no? Que por definición simplemente sería la relación entre el volumen del reactor y el caudal que esté pasando en ese momento por el reactor, ¿no? Ahora bien, en la práctica, cuando los datos experimentales tienen un tiempo mayor a 2 o 3 veces el tiempo medio de residencia real, pues rara vez estos datos son suficientemente precisos para calcular el tiempo medio, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que se hace es que se establece un tiempo adimensional promedio, ¿sí? Que se llama tita promedio A, y se calcula como la integral desde 0 hasta un tita de la función tita
de tita, ¿sí? Este tiempo promedio dimensional, lo que se hace es que se define, bueno, sería como estamos diciendo, que de 2 a 3 veces el valor de tiempo medio del recipiente real. Ya no sería muy preciso. Entonces, bueno, yo calculo este tiempo aparente entre ese T0 y ese tita establecido, que puede ser 2 o 3, como se muestra en la lámina, ¿no? Eso con respecto al tiempo adimensional promedio aparente. Si nos paramos en lo que sería el tiempo adimensional promedio real, ese tita debería ser igual a 1, ¿verdad? Y podría ser calculado a través de la relación sencilla, de que sería la integral de 0 a ¿cómo se llama? De 0 a infinito, tita de tita, ¿sí? Ahora bien, esta integral yo la puedo dividir, ¿no? Vamos a suponer que la divido primero en una parte, como la que está aquí, en una parte que va de 0 a tita, de una variable tita prima, de tita prima de tita, y otra segunda parte que iría desde ese valor de tita hasta el infinito, ¿sí? Ahora bien, como ya definimos anteriormente lo que sería el tiempo dimensional promedio aparente, tita sub a, entonces en concreto me quedaría que esa tita, ¿cómo se llama? Promedio real debería ser la suma de estos dos, ¿no? Y en teoría debería ser igual a 1. Ahora bien, si nosotros estamos diciendo que la curva E presenta una cola larga, entonces lo que estaríamos diciendo es que esta segunda integral que está aquí, que va desde tita hasta infinito, debe corresponderse con una fracción importante del fluido, ¿verdad? O lo que es lo mismo, deberíamos decir que ese tita aparente es menor que 1, o el tiempo promedio aparente es menor que el tiempo promedio real, ¿ok? Y ese tiempo promedio aparente es el que podemos relacionar directamente con el volumen muerto, ¿ok? Con esa relación, el tiempo medio aparente sería la relación entre el volumen activo, se dice volumen activo, el volumen del reactor que efectivamente fluye sin el volumen muerto, y el caudal activo, que sería el caudal precisamente que está en ese volumen activo, ¿sí? Por otra parte, ese volumen activo sería el volumen del reactor menos el volumen muerto, dividido entre el caudal activo, y esto también debería ser exactamente igual al tiempo promedio real multiplicado por ese tiempo promedio aparente, ¿okay? A partir de esto lo que hacemos es una acomodación a un movimiento algebraico para determinar esa fracción del volumen muerto, ¿sí? Entonces el volumen muerto, como podemos ver aquí, ¿sí? Sería 1 menos el tiempo promedio real entre el volumen del reactor multiplicado por ese tiempo adimensional aparente por ese caudal activo, ¿okay? Por definición, ese tiempo medio entre el volumen sería el caudal original, el caudal real, ¿okay? Entonces, bueno, esto sería la relación que hay entre el volumen y el volumen muerto y el volumen del reactor con respecto a la relación entre los caudales, ¿okay? Generalmente, lo que se supone es que la relación entre el caudal activo y el caudal real debería tender a 1, ¿sí? De esa manera podemos concretar que el volumen muerto o la fracción del volumen muerto con respecto al volumen del reactor puede ser estimado con esta relación sencilla, ¿no? 1 menos el tiempo promedio dimensional aparente, ¿okay? La cual, como vemos, lo obtenemos directamente de la curva de tiempo de residencia, ¿sí? Ahora bien, un problema con esta relación es que se supone que tenemos conocido el tiempo promedio real del reactor, ¿no? Ya que estimarlo directamente de la curva ¿cómo se llama? La curva E, no sería muy preciso precisamente porque tenemos un espacio muerto, ¿no? Entonces, cuando no conocemos ese tiempo de residencia promedio real, es cuando la función intensidad nos permite una alternativa para hacer la detección. Pero vamos a hablar de esta curva de intensidad
un poco más adelante, ¿no? Y vamos a seguir con el siguiente problema, que sería el denominado cortocircuito. ¿Okay? El cortocircuito no es más que cuando decimos que una porción del fluido o una fracción del fluido pasa a través del reactor a una velocidad, a un tiempo de residencia considerablemente mayor con respecto al resto del fluido, pues, o de la parte principal del fluido. En este caso, la curva se modifica como se muestra en pantalla, y pareciera que tuviera una especie de joroba, ¿no? Entonces, en la primera joroba, que sería esta que está aquí, en esa primera joroba es la que corresponde con ese fluido que pasa en cortocircuito, mientras que la segunda joroba es la que representa la transferencia o el paso del fluido o de la fracción del fluido principal. ¿Okay? Ahora bien, a veces es difícil, ¿no? poder determinar cuál es la porción que pasa en cortocircuito y la fracción principal en esta gráfica, porque realmente existe una transición, ¿verdad? Entonces, a veces, si la transición es muy rápida, se pueden solapar estas dos jorobas y es difícil detectar el problema, ¿no? Entonces, aquí es cuando la función edad interna nos puede facilitar esta detección, porque se modificaría como se muestra en pantalla, ¿no? Y entonces, en esta función de edad interna, al principio, ¿no? hay una parte donde la fracción cae, la pendiente cae rápidamente, y ese escalón es el que nos permitirá calcular cuál es la fracción del fluido que pasa en cortocircuito, ¿sí? Ahora bien, al igual que en el caso de la curva de la curva E, es probable que eso se solape, pase tan rápido que se solape y no se pueda detectar, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, la única opción que nos queda es hacer uso de la curva de intensidad, ¿no? Porque la curva de intensidad tiene un comportamiento muy particular, y es que ella crece al infinito. Realmente siempre es una función creciente, ¿no? Entonces, en esta lámina se muestra cómo la curva de intensidad crece, o cómo se modifica, ¿no? O sea, cómo se modifica en función del mezclado. Cuando hay mayor mezclado, está más hacia la derecha, y cuando hay menor mezclado, está hacia la izquierda, ¿no? Fíjense, cuando hay menor mezclado sería el equivalente a lo que sería el reactor de flujo pistón. Entonces, ¿qué tendríamos de la función de intensidad? Bueno, inicialmente no hay salida, y de repente hay un crecimiento al infinito vertical, ¿no? Mientras más nos vayamos haciendo mezcla o yendo hacia el reactor de mezcla completa, pues esta curva entonces toma este comportamiento, y como ven, es muy parecido al que les mostré inicialmente, ¿no? Ahora bien, esta curva es bastante sensible cuando existe algún cambio en el patrón de flujo, y eso es lo que le muestro en la gráfica que está en la parte de abajo, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces, en esa gráfica, como podemos ver, fíjate que si tendremos las dos curvas, ¿no? La curva donde tenemos el espacio muerto o dead space, y la curva de bypassing, que sería cortocircuito, ¿no? Entonces, en la curva, por ejemplo, de espacio muerto, pues bueno, efectivamente al inicio sí tendríamos un crecimiento de la curva de intensidad, pero luego llega un máximo y entonces empieza a decaer, ¿ok? Cuando empieza a decaer es porque estamos en la presencia de ese fluido que está en el espacio muerto y que en algún momento va a salir, ¿ves? Este cambio ¿cómo se llama?, de pendiente y de curvatura de la curva, generalmente pasa alrededor o después del tiempo de ese tita igual a 1, o sea, de ese tiempo promedio del reactor, ¿ok? Tiempo de residencia promedio. Eso por un lado.
De la misma manera se puede hacer el análisis con respecto al cortocircuito o bypassing, que entonces vemos que inicialmente hay una salida, un cambio de pendiente rápido de la curva, pero luego cae, baja y luego empieza a subir ya de forma creciente. Entonces esta primera parte es lo que denotaría ese cortocircuito, ¿no? Ahora bien, esta curva de intensidad nos permite hacer el análisis de forma cualitativa. Es muy difícil poder cuantificar cuál es la fracción del fluido que pasa por cortocircuito o volumen, ¿no? Si tenemos datos, si tenemos la posibilidad, deberíamos hacerlo directamente con la curva E o con la curva I. O simplemente podríamos, si tenemos el caso que no lo detectamos en la curva E o I y vemos que en la curva de intensidad efectivamente hay un problema, entonces ahí sí tendríamos que hacer uso de algún modelo de distribución de tiempos de tiempo de residencia, ya sea de un parámetro, dos parámetros. El más sencillo sería el modelo de tanque en serie y construir una configuración que nos permita modelar de cierta manera lo que sería ese volumen muerto o ese cortocircuito, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención y seguimos en contacto.